Bien, fíjense jóvenes que lo primero que vamos a hacer es modificar la libreta topográfica, pero para hacerlo lo básico es conocerla. Así que yo tengo en este caso dividido mi pantalla en dos partes. En esta parte de acá tengo una libreta topográfica muy básica y de este lado voy a hacer los trazos para que vayamos comprendiendo. Muy bien. Entonces, lo primero es que acá tenemos cuatro elementos: la estación, el punto observado, la distancia horizontal y la dirección. Cuando nosotros hablamos de estos dos, debemos de recordar que habíamos dicho que la estación es el punto donde se ubica el instrumento. Entonces, supongamos que yo tengo que realizar una medición. El punto donde yo ubico mi instrumento, supongamos este por ejemplo, se convierte en la estación 0 o estación 1 dependiendo de lo que nosotros consideremos. Y supongamos que yo quiero observar hacia acá, este sería mi punto observado, ¿sí? Entonces el punto observado es hacia donde nosotros observamos y normalmente vamos a dibujar esto como una línea. O sea, hay una línea entre la estación 0 y el punto observado. Esta línea o la longitud de esta línea es lo que nosotros vamos a conocer como distancia horizontal. Pero acá tengo que recordar algunas situaciones también que vimos. Supongamos que yo tuviera un terreno inclinado. Voy a quitar esto para que sea más. Pongamos que tengo un terreno inclinado de esta forma y mi medición va a ir desde este punto hasta este punto. Una de las cosas de la distancia horizontal es que se le conoce así porque nosotros pensamos como que hubiera un plano en la parte de arriba. Vamos a tratar de dibujar ese plano, ok. Tengo un plano en la parte de acá y lo que voy a hacer es proyectar esas líneas o esos puntos hacia arriba, acá. Muy bien. Y luego acá. Ok. Muy bien. Ahí. Esta distancia que hay desde acá hasta acá es lo que nosotros conocemos como distancia reducida. Esto ya lo habían visto ustedes en las hojas, pero en el caso de la libreta es también la distancia horizontal. Entonces, cuando mis terrenos son inclinados, la distancia horizontal es la línea exacta sobre el plano. No es ni mi distancia natural, ni mi distancia geométrica, que sería la línea que va de acá hacia acá, en este caso, sino es la que va sobre el plano que nosotros estamos dibujando. Entonces, en este caso, esa es mi distancia horizontal. Y la dirección, que también es muy importante, es aquella que va medida desde algún punto específico. En este caso, nosotros tenemos tres tipos de posibles libretas. La ideal y la que estamos acostumbrados a trabajar es la libreta con azimut, ¿sí? Esta es la libreta que nosotros tenemos que tratar de llegar a alcanzar. Pero en una medición también podemos tener libretas por deflexiones o libretas por rumbos. Ya en el folleto yo les había explicado qué es un rumbo y qué es una deflexión. Sin embargo, vamos a tratar de definirlo nuevamente, ¿sí? Voy a abrir una nueva capita. Voy a cerrar esta. Muy bien. ¿Qué es una deflexión? Fíjense, jóvenes, que cuando yo tengo una deflexión, es por ejemplo, yo tengo acá dos líneas y lo que voy a hacer en este caso es que voy a pensar que tengo esta línea de acá una proyección, es decir, como que yo voy a alargar esa línea que tenía antes y lo que voy a medir en este caso es la línea que hay
de acá hacia acá, ¿sí? Este ángulo que tengo de acá para acá es mi deflexión, ¿sí? No sé, supongamos que hay 72 grados, 5 minutos, 12 segundos, ¿sí? Es muy importante que recordemos que cuando estamos hablando en topografía, nuestros ángulos normalmente se nos van a dar de esta manera: grados, minutos y segundos. Muy bien. Ahora, dentro de las deflexiones está la característica de que cuando mi línea del ángulo se mueve hacia la derecha de mi extensión, ¿sí?, el ángulo se considera como una deflexión positiva. Sin embargo, si esto fuera contrario, supongamos yo tengo mi primera línea así, perdón, voy a volver al rojo. Yo tengo mi primera línea así y la segunda viene, no sé, en este sentido. Fíjense que mi proyección estaría más o menos por acá, y ahora el ángulo, en vez de ir hacia la derecha, iría hacia la izquierda, y entonces esto estaría considerado como una deflexión negativa. Por ejemplo, no sé, menos 65 grados 12 minutos, supongamos, ¿sí? Entonces, estas serían las deflexiones, cómo estarían dadas. Y la otra situación son los rumbos. Los rumbos, para que nosotros terminemos de comprender, vienen dados como que si nosotros tuviéramos un plano cartesiano. Bueno, de hecho en topografía siempre lo tenemos, un plano cartesiano, donde debemos de recordar que es norte, sur, este y oeste. Esto no es nuevo para ustedes, es algo que hemos trabajado previamente, ¿sí? Y entonces, fíjense que los rumbos están medidos siempre, por favor, siempre sobre este eje, ¿sí? Ese eje es el importante en los rumbos, ¿sí? Y entonces, cuando yo mido un ángulo, por ejemplo, que vaya a ser, no sé, una línea desde acá hacia acá, supongamos, lo que yo voy a hacer es medir siempre mi ángulo a partir del norte. Este ángulo que está acá es el que yo voy a medir, ¿sí? No sé, supongamos que acá hay 38 grados, ¿sí? 12 minutos. Entonces, este rumbo estaría identificado como norte, 38 grados, 12 minutos, perdón, 12 minutos, este, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que va la dirección donde comienza y la dirección hacia donde se dirige. En este caso, estamos diciendo que la línea se está moviendo desde el norte, 38 grados, 12 minutos, en dirección hacia el este. ¿Por qué es importante esta terminación? Porque yo podría también tener otra línea por este lado de acá. Y esa línea iría con iniciación norte, pero terminación oeste, perdón. Terminación oeste. Si yo tengo una línea en este sentido, esta línea va a ir con iniciación sur y terminación este, mientras que si tengo una línea de este otro lado, va a ir con iniciación sur
pero terminación oeste, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Los rumbos son 4 posibilidades: noreste, noroeste, suroeste y sureste. Y los ángulos nunca deben de ser mayores a 90 grados. Tener eso en cuenta, por favor. Esta libreta que nosotros estamos acá trabajando y que la van a ver ustedes, deben de comprobar que las libretas son exactamente las mismas. Pueden haber algunas pequeñas variaciones, pero van a comprobar que son las mismas, porque lo único que está cambiando es la forma en que nosotros vamos a dar nuestros ángulos. Entonces, fíjense que es bien importante porque, lo vuelvo a repetir, nosotros lo que tenemos que hacer para trabajarlo de una manera adecuada es siempre llevar nuestra libreta, si se nos está dando en deflexiones o en rumbos, siempre llevarla a azimuts, ¿sí? Eso es bien importante. Una situación importante acá es que las deflexiones siempre nos van a dar desde la proyección hasta nuestro nuevo ángulo, pero se nos debe de hacer una referencia, ¿sí? Por favor, en este caso, esta que está acá, donde nos dice cuál es nuestro ángulo real, porque recordemos que nuestra topografía siempre debe de estar orientada hacia el norte. El norte, por favor, este que está acá, es siempre el ángulo más importante porque es el ángulo de referencia. Muy bien, ¿cómo hacemos esas conversiones? Pues muy sencillo. Recordemos que el azimut es una medida que también se trabaja en un plano cartesiano, ¿sí? Siempre trabajamos en un plano cartesiano con referencia siempre norte, sur, este y oeste, ¿sí? Pero que va medido siempre a partir del norte y en contra de las manecillas del reloj, en este sentido, ¿sí? Siempre se está midiendo de esa forma. Entonces, en el caso de las deflexiones, nosotros no podemos tener una deflexión mayor a 180 grados, ¿sí? En el caso de los rumbos, no podemos tener un rumbo mayor a 90 grados, pero en el caso de los azimut, siempre pueden ir hasta 360 grados, porque podemos formar el círculo completo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una línea que va en este sentido de acá, ¿sí? Por mucho que se acerque al norte en este lado, su medida siempre va a ser dada a partir del norte, por favor. Entonces, esta figura de acá sería su ángulo. Siempre es a partir del norte y en contra, perdón, a favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Esta parte de acá no importa. Esta forma de medir es para los azimuts. Entonces, cuando yo estoy transformando rumbos en azimut, voy a trabajar primero la parte de los rumbos, ¿sí? Lo que tengo que tener en cuenta es que me van a dar diferentes ángulos. Entonces, en el caso del ángulo que está acá, ¿sí? Cuando yo tengo un rumbo, siempre va a ser igual al azimut. Entonces, en este caso, rumbo igual al azimut, ¿sí? Cuando yo, por el contrario, tengo mi rumbo en esta parte de acá, ¿sí? Pues fíjense que mi rumbo va a estar medido desde acá para acá. Entonces, el azimut va a ser igual a 180 grados menos el rumbo dado, ¿sí?
cuando yo tengo la parte de acá hacia acá, mi rumbo va a estar dado acá, y entonces mi azimut va a ser igual a 180 grados más el rumbo, ¿sí? Y cuando yo tengo mi rumbo en esta parte de acá, como mi rumbo está dado acá, el azimut va a ser igual a 360 grados menos el rumbo, ¿sí? Porque si nosotros hacemos cuenta, si yo pienso de acá para acá el ángulo, van a ser los 360 menos el rumbo dado. Estas tres ecuaciones de acá serían las ecuaciones para transformar rumbos a azimuts. En el primer cuadrante es igual. En el segundo utiliza esta fórmula. En el tercero utiliza esta fórmula. Y en el último cuadrante utiliza esta fórmula. Muy bien. En el caso de las deflexiones es un poco más sencillo, pero al mismo tiempo tenemos que ser cuidadosos en el primer ángulo dado, ¿sí? ¿Por qué? Voy a mover esto para acá. Supongamos que yo tengo un polígono dibujado de esta forma, ¿sí? Un polígono dibujado de esta forma, más o menos. Y entonces observen que mis deflexiones, ¿sí? Voy ahora sí a dibujar con línea. Mis deflexiones van a estar dadas por la continuidad de estas líneas, ¿sí? O sea, yo tengo la proyección de mis líneas acá. Y mis deflexiones van a estar dadas por estos ángulos de acá. Este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo. Pero debe de haber una línea que siempre, aparte de tener su propia deflexión, debe de estar basada con respecto al norte, ¿sí? Supongamos que esta es la línea de norte. Entonces, esa línea va a tener dos ángulos, su ángulo de deflexión y su ángulo basado hacia el norte. En este caso, por ejemplo, nos están diciendo que esta línea de acá, ¿sí? El azimut a norte, de norte a 1, perdón, es decir, del norte al punto observado 1, esta línea que está acá, si asumimos que esto es E0, E1, E2, E3 y E4, entonces de E0 a 1 este ángulo es 53 grados, 17 minutos y 15 segundos. Lo vuelvo a repetir, esto es solo un bosquejo, en realidad no representa lo que estamos haciendo allá arriba. Entonces, luego de eso, mi azimut va a ir simplemente dado por la suma. Este ángulo, la deflexión anterior, más este nuevo, ¿sí? Luego este de aquí va a ser el obtenido acá, más este, y así sucesivamente hasta llegar al último que tenemos en cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Si ustedes hacen esa operación, se van a dar cuenta que los azimut van cuadrando. Entonces, estas serían las partes de las libretas. Así estarían dadas posiblemente con deflexiones,
con rumbos o con azimuts. Existe otra opción, ¿sí?, que es trabajarlo con ángulos internos. Voy a quitar esto de acá. Trabajarlo con ángulos internos, es decir, todos los ángulos que van adentro. Pero este no es un trabajo natural que se dé en topografía, sino ya debería de hacerse un cálculo aparte. Normalmente los dos más utilizados cuando nos dan una libreta de campo es el de deflexiones y el de azimuts, ¿sí? Entonces, esas son las partes importantes de una libreta topográfica y de esa manera las vamos a ir trabajando para el caso que nos compete en este momento. Muy bien. Antes de que continuemos, tenemos que ver dos conceptos que son importantes aún. El primero de ellos es la situación de los grados sexagesimales. Por favor, recordemos que cuando nosotros obtenemos o nos dan grados en topografía, tenemos que, por ejemplo, nos dan 25 grados, 12 minutos, 15 segundos, ¿sí? Entonces, es importante que recordemos que en este caso los grados son directamente una unidad. Los minutos son una subunidad en donde nosotros decimos que un minuto, ¿sí?, es igual a un grado partido 60 y un segundo decimos que es un minuto partido 60, con lo cual también podemos decir entonces que un segundo es igual a un grado partido 3600 segundos, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo recordemos porque a la hora de que vayamos a hacer nuestras operaciones en Excel, tenemos que recordar bien esta parte de acá, ¿sí? Muy bien, lo que vamos a trabajar a continuación es la parte de las coordenadas. Entonces, en este caso, recordemos que un sistema de coordenadas normalmente siempre está dada por dos ejes que nos van a servir a nosotros de referencia. Si ustedes pudieron observar y leyeron su investigación, se dan cuenta que nosotros obtenemos por medio de la topografía coordenadas polares. Es decir, nos dan una longitud y un ángulo, con lo cual nosotros obtenemos una línea. Por ejemplo, que nos dijeran que vamos a tener, acá, bien, rojo, vamos a tener una línea, no sé, de unos 30 grados y una longitud de 10 metros, supongamos. Entonces, observemos que acá nosotros tenemos un ángulo que dijimos que era en este caso 30 grados y vamos a tener una longitud, ¿sí? Yo voy a ir de acá para acá, ¿sí? Bien, que va a ser de unos 10 metros. Entonces, lo que nos están dando es un sistema de coordenadas polares. Y nosotros, para trabajarlo en AutoCAD, si bien podemos trabajarlo de esta forma, lo ideal es que lo pasemos a coordenadas cartesianas. Y también eso es lo que se acostumbra dentro del proceso de topografía. Entonces, lo que tenemos que realizar nosotros ahora es pasarlo a coordenadas cartesianas. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos en este caso que en el sistema de coordenadas polares nosotros tenemos, ¿sí?, radio
ángulo. Y en el sistema de coordenadas cartesianas necesitamos tener x, y. Para obtener ese x, y, lo que vamos a asumir es que esta parte de acá se va a convertir en un triángulo, ¿sí? Podemos observar cómo la longitud original se convertiría en la hipotenusa y estos serían los catetos, con lo cual obtendríamos este lado sería y este lado sería x, ¿sí? Eso lo vamos a hacer por medio de dos fórmulas que nosotros ya conocemos, ¿sí? Y que en este caso voy a volver a lanzarlos, el x, y va a ser pensado, el triángulo de este lado. ¿Por qué de este lado? Porque recordemos que nuestro eje principal en este caso es el eje y, porque es el que va hacia el norte. Eso es bien importante, recordemos, el norte es siempre nuestra referencia en topografía. Entonces, dado que tenemos esta situación, lo que tenemos que calcular es y x. Para hacerlo matemáticamente, recordemos que vamos a tener que y va a ser igual a L, que es la longitud, ¿sí? Por el seno, por el coseno. ¿Por qué por el coseno? Porque estamos hablando del cateto adyacente, ¿sí? Este sería y entonces el cateto adyacente sería el coseno de teta, ¿sí? Y por el contrario, en este caso sería x. X va a ser igual siempre a la longitud por el seno de teta. Estos son simples conceptos matemáticos que deberíamos de nosotros llegar a manejar sin ningún problema para hacerlo. Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a pasar a, con estas fórmulas, nosotros vamos a pasar de tener coordenadas polares a tener coordenadas cartesianas. Luego de eso es importante que nosotros reconozcamos dos situaciones. ¿Qué son las coordenadas parciales y qué son las coordenadas totales? Voy a desplazar esto otra vez para que podamos tener otro sistema y voy a volver a dibujar mi plano cartesiano, ¿sí? Muy bien. Una aproximación, ¿verdad? Fíjense entonces que voy a hacer la simulación de un polígono, porque esto va a ser importante. Cuando nosotros trabajamos el polígono, normalmente hacemos de cuenta que nuestro vector 00 o nuestra estación 00 está colocada en el punto de origen del plano cartesiano, ¿sí? Y entonces voy a empezar a trazar líneas. Por ejemplo, mi polígono va a venir acá, luego va a venir por acá, luego tal vez venga hacia acá, luego hacia acá, supongamos, y hacia acá. Solo una suposición, en este caso, y es algo que se bosqueja a los a lo que tenemos como ejemplo. Ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, una vez tengo esto, fíjense que para hacer el traspaso a coordenadas cartesianas, lo que voy a hacer primero es sacar un rectángulo respecto a esta línea. Luego voy a sacar otro triángulo respecto a esta otra línea, ¿sí?
así, bien. Luego otro triángulo respecto a esta línea. Luego otro respecto a esta línea. Y así voy a ir obteniendo las coordenadas X, Y de cada una de mis líneas, ¿sí? Pero entonces, a esto lo conocemos como coordenadas parciales. ¿Por qué? ¿Por qué parciales? Porque pertenecen a una sola línea. Y lo más importante, su origen es relativo, ¿sí?, a cada una de las líneas. Por ejemplo, para esta línea, el origen estaba justo en el del plano cartesiano, pero para sacar las coordenadas de esta otra línea, ¿sí?, nosotros tuvimos que venir y colocar nuestro nuevo origen acá, momentáneamente. Eso significa que el origen de este segundo triángulo está en este punto. Para sacar la tercera línea, tuvimos que haber venido y colocar nuestro origen en este punto. Luego, nuestro origen en este punto y luego en este punto. Con lo cual, obtendríamos todas nuestras coordenadas parciales. ¿Sí? Sin embargo, luego de eso debemos de pasarlo a coordenadas totales. ¿Cómo diferencio en nomenclatura las coordenadas parciales de las coordenadas totales? Muy sencillo. Cuando trabajo con coordenadas parciales, lo voy a trabajar con minúsculas, y cuando trabajo coordenadas totales, trabajo con mayúsculas, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esa situación. Pero lo más importante es que las coordenadas totales están tomadas siempre a partir del origen, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro la coordenada total de este punto, lo que tengo que hacer es ubicarme a partir de acá. Entonces voy a hacer una suposición, por favor, de que la coordenada parcial, esta que está acá, va a ser 3 y esta va a ser 4. Esta otra coordenada parcial va a ser 4, supongamos ahora. Y esta de acá va a ser 3. Entonces, para sacar la coordenada total de este punto que está acá, este que está acá, lo que voy a hacer es que voy a sumar mis coordenadas en X, con lo cual voy a tener 3 más 4, y mi coordenada en X va a ser, perdón, estas son coordenadas en X, va a ser 7. Y para sacar mi coordenada en Y, voy a tener que primero tengo 4 y luego tengo 3, pero observen que este 3 va hacia abajo y por lo tanto es una coordenada negativa. Me quedaría como menos 3. Con lo cual mi coordenada total sería en este momento 1. ¿Sí? Si yo asumo nuevamente que la coordenada de este triángulo es otra vez 3 y la coordenada de este triángulo es 2, supongamos, ¿sí? Para sacar las coordenadas totales pertenecientes a este punto de acá, va a ser igual a X, y lo que tomo es la coordenada total anterior, ¿sí? Entonces yo digo a 7 le resto 2. ¿Por qué? Porque observen que ahora la distancia va en este sentido y por lo tanto va en el sentido negativo. Entonces sería menos 2 y mi nueva coordenada total sería 7 menos 2, 5. ¿Sí? Y luego para Y
va a ser mi coordenada total anterior, que en este caso era 1, y observen que ahora esta flecha nuevamente va hacia abajo, por lo tanto va a seguir siendo menos 3. Y mi nueva coordenada total me queda como menos 2. ¿Sí? Esa sería mi nueva coordenada total. Luego, para sacar la nueva coordenada total, tendría que volver a hacer el mismo procedimiento para irlas trabajando. Entonces, para sacar las coordenadas parciales, utilizamos estas fórmulas que están acá, ¿sí? Estas fórmulas me sirven a mí para sacar coordenadas parciales. Y para sacar coordenadas totales, la fórmula más sencilla debería de ser que para sacar x sería igual a la coordenada total anterior más la coordenada parcial del punto. Perdón. La coordenada parcial del punto. Y lo mismo en el caso de y. Coordenada total anterior más coordenada parcial del punto. Entonces observemos que en este caso, ¿sí? Yo tenía que mi coordenada de la primera hubiera sido mi coordenada anterior, era 0 más 4, pues me dio 4. 0 más 3 me dio 3. Entonces en x3, en y, 4. Con lo cual corresponde que siempre en la primera línea las coordenadas parciales y las coordenadas totales son las mismas. Luego, para el segundo punto, que sería el punto azul, tengo la coordenada total anterior, que en este caso era para x3, más los 4 de la coordenada del punto parcial, ¿sí? Y entonces me dio 7. Acá entonces ahora en y lo mismo, coordenada total anterior, la coordenada total anterior era 4 y mi coordenada parcial en este caso es menos 3. Vuelvo a repetir, ¿por qué menos? Porque ahora se está desplazando hacia abajo. Y como se está desplazando hacia abajo, va en el sentido negativo. Y eso es igual a 1. Y así podemos ir corroborando todas hasta que nos dé. Vuelvo a repetirlo, este es un ejemplo hipotético. Ya lo veremos bien trabajado con la libreta que nosotros tenemos. Entonces, esto sería para esta explicación de coordenadas totales y coordenadas parciales. Espero que lo entiendan y si tienen dudas, por favor, consulten. Muy bien, una vez hemos trabajado ya lo que es coordenadas parciales y coordenadas totales, vamos a empezar a trabajar directamente con nuestra libreta topográfica o a modificarla. Fíjense que para hacer esto vamos a irnos directamente a Excel y en Excel nosotros vamos a pegar esta información que tenemos acá, control C, control V y ahí está mi información. Una cosa que quiero recalcar en este punto es que esto no es un curso de informática, por favor. Entonces, yo voy a asumir que ustedes conocen el funcionamiento de Excel como debería de ser. Para ello, o para lo que vamos a trabajar en este momento, hay una serie de situaciones que tenemos que tener en cuenta. Primero, nuestros ángulos están dados en grados, minutos y segundos. ¿Sí?
Y si bien existe una forma de transformar toda esta parte directamente, para nosotros lo más conveniente va a ser desglosarlo de la siguiente manera. Voy a tener acá grados, minutos, segundos. Y con eso yo voy a empezar acá a copiar 53 grados, 17 minutos, 16 segundos y así con todos los otros. Muy bien. Entonces, una vez teniéndolo de esta forma, hay algunas otras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Primero, si bien es cierto que nosotros hacemos esta diferenciación de grados, minutos y segundos, la computadora, la forma más fácil de trabajarla es en grados decimales, ¿sí? Y lo segundo es que Excel no trabaja con grados sexagesimales, sino trabaja con grados radianes, por lo cual tenemos que hacer esas dos conversiones. Así que primero voy a pasar esto a sexagesimales, decimales. No, perdón, grados decimales. ¿Sí? Y para hacer eso, lo que voy a hacer es tomar en cuenta lo que habíamos hablado antes. Voy a venir. Y habíamos dicho que un minuto son 60 segundos. Así que le voy a dar, que voy a sumarle esta casilla dividido 60. Y también habíamos dicho que un segundo son un grado son 3600 segundos. Así que también le voy a sumar esta otra casilla dividido 3600. Con eso yo ya obtengo mi grado de forma decimal. Voy simplemente a copiar la fórmula para no detenerme a hacerlo en todos, por favor. Y teniendo en cuenta esto, yo ya tengo acá todos mis grados de forma decimal. ¿Sí? Voy también ahora a pasarlo a radianes. ¿Sí? Para pasar los grados en radianes, lo único que voy a hacer en este caso es venir y utilizar la fórmula. Voy a poner el signo igual. Recordemos que siempre que colocamos una fórmula, colocamos antes el signo igual. Y radianes. Y luego de radianes coloco el ángulo en grados decimales. Y ya con eso obtengo mi ángulo en radianes. Perdón, acá arriba me confundí, puse grados en radianes, sino es ángulo en radianes. Entonces, ángulo en radianes y ahora sí ya está. Ya con esto yo puedo empezar a trabajar mis fórmulas. Lo primero que voy a hacer es encontrar, por favor, mis coordenadas y y x, coordenadas parciales, disculpen, y x, coordenadas parciales. Y para encontrar mis coordenadas parciales, lo que yo voy a hacer en este caso es simplemente venir y utilizar la fórmula que ya habíamos visto anteriormente. La longitud, que en este caso la longitud es la distancia horizontal, multiplicado por el coseno, ¿sí? Coseno, ahí está, por el coseno del ángulo. El ángulo debe de estar en radianes. Así que vengo y lo coloco. Esta sería mi coordenada parcial en y. Y luego voy a hacer la misma fórmula, pero con la coordenada parcial en x, que era longitud. En este caso la longitud es la distancia horizontal, multiplicado por el seno del ángulo, dado en este caso en radianes, y enter. Estas dos serían mis coordenadas parciales, ¿sí? Entonces voy a venir y otra vez solo voy a copiar para no tener que hacer la fórmula en todos los lugares. Observemos que algunas nos dan negativos.
Esos negativos es por lo que habíamos dicho antes. En el caso de las Y, las positivas son hacia arriba, en el caso de las negativas van hacia abajo. En el caso de las X, las positivas van hacia la derecha, en el caso de las negativas van hacia la izquierda. Eso es lo que nos va a indicar el signo que nosotros tenemos. Una vez trabajado esto, vamos a sacar nuestras coordenadas totales. Ahora sí mayúsculas Y, X. Y cuando yo ya tengo Y, X, lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a calcular mi coordenada. Recordemos, en el caso de la primera línea, las coordenadas totales y las coordenadas parciales son exactamente las mismas. Entonces acá únicamente voy a copiar. Esta es Y total y esta es X total. Pero luego la fórmula me decía la coordenada total anterior más la coordenada parcial del punto. Entonces voy a venir y voy a decir que esto va a ser igual a, lo siguiente, este de aquí era igual a la coordenada anterior, que sería esta, más la coordenada parcial del punto, que sería en este caso esta que está acá. Le doy enter y esta sería mi nueva coordenada total. En el caso de X sucede lo mismo. La coordenada parcial, total anterior más la coordenada parcial del punto. Esta que está acá. Para hacerlo en la siguiente casilla debería de ser lo mismo. Coordenada total anterior más coordenada parcial del punto. Y acá la coordenada total anterior más la coordenada parcial del punto. A partir de acá ya puedo empezar a copiar, ¿sí? Y acá está, bastante sencillo. Esto entonces sería en base lo que me va a servir para trabajar en AutoCAD. Únicamente vamos a hacer una última operación y esta última operación es dar las coordenadas, en este caso X, Y. Observemos que estoy dando coordenadas totales. ¿Sí? Entonces, para juntarlas, lo que voy a hacer es darle un comando llamado concatenar. Concatenar, ahí está. Y observen que el concatenar lo que me hace es que me mete varios textos juntos. Entonces, ¿con qué separo en este caso el concatenar? Observemos que en mi computadora se divide con una coma, lo que está después del texto 1 y después del texto 2 también pone una coma. Entonces, en mi caso se dividen con comas. En algunos otros casos se dividen con punto y coma. Por favor, pongan atención a lo que sus computadoras les piden. Entonces, como lo que voy a hacer es ingresar coordenadas XY, lo primero que voy a meter es mi coordenada X. Entonces primero coloco esto de acá. Voy a separar con una coma, pero observen que luego acá me pondría a mí acá una coma. Entonces, para hacerlo, perdón, era coma, para hacerlo voy a escribir comillas, se me había ido el nombre, disculpen, comillas, coma y otra vez comillas. ¿Para qué sirven las comillas? Las comillas me sirven a mí para que yo ingrese un texto cualquiera. Luego de eso, coma, porque este va a ser mi segundo elemento, y voy a poner mi coordenada en Y. Cierro mi fórmula y la escribo. Y ahí está mi coordenada X, Y. Esta sería mi coordenada X, Y. Después de eso, yo podría volver a hacer todas las operaciones, pero simplemente para hacerlo más fácil, copio. De esta manera, yo ya tengo mis coordenadas para ingresarlas al plano. Una vez yo ya tenga hecho esto, lo que debo de hacer ahora es generar mi libreta.
¿sí? Y mi libreta, pues bueno, yo ya la tenía generada acá en Word, ¿sí? Es esta que está acá. Solamente le voy a quitar los subrayados, que no sé por qué se le pusieron. Perdón. Inicio. Muy bien, ahí estamos. Esta sería mi libreta topográfica. O en su defecto, realizarla en Excel, que sería básicamente lo mismo. Otra vez, en este caso, copiarla. Control C. Y volverla a pegar en este lado de acá. Ok, voy a ampliar un poquito esto. Y en este caso voy a agregar acá otra columna. Voy a unificar todo esto. Y le voy a colocar libreta topográfica. ¿Sí? Voy a darle un estilo un poquito más bonito, así que acá voy a ponerle con negrita. Y voy a subir el tamaño para que quede mejor. Ahí estamos. Y a estos de acá los voy a centrar y también los voy a colocar en negrita. Y estos de acá también centrados. Muy bien. Para que la tabla se mire más estética, voy a utilizar el mismo número de valores. Y entonces en el caso de acá voy a meter 0. Y después de acá 0. Recordemos que el 0 anterior no afecta en nada. Y lo mismo acá. 0. Y con eso ya tenemos una tabla un poco más estilizada. Y que no se viera con los valores tan dispersos. Muy bien. Voy ahora a acá. Y le voy a decir que quiero un borde grueso alrededor. Veamos si me lo hizo. Bueno, voy a ponerle que quiero todos los bordes de un mismo tamaño. Todos los bordes, ahora sí, todos están delgados. Y los bordes externos quiero que sean bordes gruesos. Muy bien. Una vez teniendo nuestra libreta arreglada, de la forma en que vamos a llevar nuestras coordenadas y de la forma en que la vamos a presentar, lo único que vamos a hacer es abrir AutoCAD. En este caso ya tengo abierto acá. Y verificar que nuestro sistema de unidades esté correcto. En este caso, recordemos que tenemos que tener grados, minutos y segundos. Lo voy a poner con una precisión de a un decimal en los segundos. En metros, el sistema de longitudes decimales. Mi sistema en contra de las manecillas del reloj y mi dirección a partir del norte. Muy bien, con esta configuración ya lo tendría yo arreglado. Le voy a dar OK. Y lo único que voy a hacer es generar una polilínea. Recordemos, PL para polilínea. Una cosa que es importante, por favor, es que esté desactivada la entrada dinámica de parámetros. Como vamos a trabajar a través de coordenadas totales, la entrada dinámica de parámetros debe de estar desactivada. Si eso no está desactivado, el polígono no va a salir de la forma en que debería. Entonces, una vez teniendo mi entrada de parámetros, entrada dinámica de parámetros desactivada, me voy a ir a Excel y voy a copiar mis coordenadas. Control C. Me voy a ir ahora hacia AutoCAD y acá donde dice P-Line, que especifica el punto, le voy a dar pegar, ¿sí? Recordemos que lo que tengo activo es el comando polilínea, ¿sí? Entonces le doy pegar y con eso ya tengo que haber terminado mi polígono. Lo último que hago es darle C para el comando cerrar y con eso mi polígono debe de haber estado dibujado completamente. No se ve, lo busco a través del zoom y ahí está mi polígono.
Este es el polígono que hemos estado trabajando en este momento, ¿sí? Como ustedes ven, el trazo básico es bastante sencillo. Ahora vamos a empezar a darles algunos puntos relativamente diferenciales. Lo primero que voy a hacer es que voy a trabajar mi layout, ¿sí? Voy a configurarlo para una hoja oficio. 21.6,33 centímetros, perdón, puse 31, es 21.6, 21.6,33 y, perdón, ahora sí necesito activada mi entrada dinámica de parámetros, ¿verdad? Disculpe. Entonces ahora sí, 21.6.33 centímetros. Ahí está el tamaño de una hoja oficio. Le voy a dar un offset de 1 centímetro hacia adentro, que va a ser el margen. Y luego esto lo voy a explotar y voy a generar un offset de, si mal no recuerdo, 7 centímetros aproximadamente hacia arriba, que en toda esta parte de acá debería de quedar el cajetín de lo que estamos trabajando. Esto es como que estuviéramos trabajando un plano de ubicación, más o menos. Similares son los planos topográficos que utilizamos para situaciones de la municipalidad o situaciones legales. Entonces, por eso estamos trabajando de esta manera. Lo voy a configurar para que quede todo correcto. Sí. Perdón, modificar, muy bien. Lo que voy a hacer es buscar una impresora que me permita meter el tamaño carta, en mi caso, o perdón, el tamaño oficio. En mi caso yo ya lo tengo configurado y debe de aparecer por acá arriba. Acá está, oficio Guatemala. ¿Sí? Como está en centímetros, acá lo voy a bajar a 0.1. Si ustedes trabajan en milímetros, pues se queda 1,1. Y luego acá voy a decir que este es mi tamaño. Ok. Le cambio acá porque está para que la hoja esté horizontal, así que lo voy a cambiar a vertical. Centrado. Puntos normales. Toda esta configuración ya deberían ustedes saberla trabajar sin ningún problema. Ok. Muy bien, ahí está ya mi hoja. Lo que voy a hacer es ver más o menos a qué escala lo voy a trabajar y dar algunos detalles. Voy a venirme, bueno, primero voy a ver más o menos a qué escala lo voy a trabajar. MV. Voy a generar aquí mi viewport. Debemos de recordar que la libreta topográfica tiene que ir, así que tengo que calcular ese espacio. Ahí me queda cabal, pero realmente todavía no tiene escala. Entonces MVS, escala, selecciono acá. 100 en mi caso porque estoy trabajando en centímetros. Y luego vamos a probar con una escala 1:250. Observemos que esa sería la escala 1:250 y creo que así como está no me cabe. Pero entonces lo que voy a hacer es entrar al viewport y rotar a través de esta herramienta que está acá. Voy a empezar a rotar. Estoy rotando hacia el otro lado. Ok. Tal vez por ahí. Lo voy a mover sin alterar la escala. Y no me va a entrar. En una escala 1:250 no me va a entrar. Yo podría venir y decirles a ustedes, metámoslo escala 1:300. MVS, escala 100, 300. Y entonces en 300 sí me va a entrar. Pero debemos de recordar que tenemos alguna estandarización respecto a las escalas. Y en este caso en específico, la escala siguiente después de la 250, la que debería de seguir sería la escala 1:500.
Así que así lo voy a hacer. MVS, escala y, perdón, 100, 500. Muy bien, este sería el tamaño del polígono. Cuando yo ya tengo más o menos la idea del tamaño del polígono, lo que voy a hacer es empezar a colocar mis puntos, ¿sí? Entonces, acá se me había olvidado algo y es importante. Fíjense que me voy a ir a mi tabla. Disculpen. Este último punto que está acá debería de ser 0,0 si mi polígono estuviera correcto. Pero en este caso tengo una desviación de 20 centímetros, bueno, 24 centímetros en X y 26 centímetros en Y. Realmente puede ser considerado poco tomando en cuenta el tamaño del polígono. Esto debería de ser compensado en campo, porque un error de este tipo debería de ser compensado en campo o debería de ser compensado a través de trabajo de gabinete. Trabajo que dijimos que en el caso de nosotros no íbamos a realizar porque se supone que su trabajo es únicamente dibujarlo, ¿sí? Entonces, para el efecto de este caso, lo único que vamos a hacer es venir y esto que está acá lo vamos a llevar a 0,0. Bien, ese debería de ser, ahora sí, ya está arreglado. Aunque, como lo vuelvo a repetir, este no es el procedimiento que ustedes deberían de seguir. Hay que llevar un procedimiento de arreglar cada una de las líneas del polígono para que todo compense. Pero en el caso del ejercicio este sirve lo que estamos haciendo. Muy bien. Una vez hecho eso, yo voy a empezar a colocar puntos. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar un punto. Voy a venir, voy a colocar acá y le voy a decir que quiero mi punto acá en 0, 0. Sin embargo, no se ve nada. Para poder visualizarlo, me voy a ir acá, mostrar barra, y acá en formato busco donde dice point style o estilo de punto y quiero que tenga este estilo de punto. Me da dos opciones, que sea relativo o que sea absoluto. Yo le voy a poner que sea absoluto porque el tamaño que le ponga ya no va a cambiar. Si se lo pongo relativo, el tamaño va a ir cambiando conforme el tamaño de escala que nosotros tengamos, y yo no quiero eso. Solo para que observemos lo voy a colocar así. Observen que aquí ya apareció el punto, pero ¿qué es lo que sucede? Si yo me alejo y regenero el dibujo, observen que el punto creció. Si yo me acerco, el punto está muy grande. Si yo me acerco mucho y regenero el punto se hace pequeño. Y luego si me alejo, pues ya no queda bien. Entonces, por eso es que lo vamos a dejar como una medida absoluta. Voy a irme otra vez a Format. Y lo vamos a dejar aquí en que sea una unidad absoluta. Ese de 5 creo que estaría bien. Y observen que ahora me alejo o me acerco y el punto no cambia. Aunque lo regenere, no cambia de tamaño. Entonces creo que no, creo que está muy grande. Lo voy a cambiar. Format a un 4 tal vez. ¿Sí? Ok, observen que mi tamaño de poligonal va a quedar más o menos así. Y por lo tanto un punto de ese tamaño sería adecuado. Entonces voy otra vez a colocar los puntos, múltiples puntos, para colocarlos acá. Perdón, ese se me movió. Creo que se trabó AutoCAD. Ahí estamos. Ya está respondiendo. Ahí está, muy bien. Voy a volver a colocar múltiples puntos. Ahí estamos. Ahí estamos. Después de eso, como estoy utilizando escala 1:500,
voy a venir y voy a colocar este texto. Debería de ir, es un texto de anotación, así que de 3 milímetros. Voy a colocar text, ¿sí? Puedo colocarlo acá o puedo colocarlo directamente desde el layout, ¿sí? En este caso yo lo voy a colocar acá, porque si necesitara rotarlo, va a rotar. Bueno, si se necesitara rotarlo, entonces sí voy a tener un problema. Quiero ver si lo rotamos al final de cuentas. Quedó de esta forma. Voy a colocarlo como normalmente debería de estar. Ahora sí, acá en la ruedita y empiezo a rotarlo. Voy a ver si acá, ahí me queda exactamente como estaba. Creo que va a ser lo mejor dejarlo así. Voy a volver a escalar porque creo que lo saqué de escala. MVS, escala, perdón, MVS, escala, selecciono 100, 500 y ahí está. Ahora sí, coloco el candadito para ya no tener ese problema. Ahí está, ya lo seleccioné, coloco el candadito y ahora ya no se va a mover. Muy bien. Y entonces ya teniendo esto ahora acá, ahora sí ya puedo empezar a colocar mis textos. Entonces, me voy a ir al model. Lo puedo hacer desde acá. Voy a irme a anotación. Voy a utilizar un multidialer, pero entonces me voy a ir a la parte de acá para crear un nuevo multidialer y le voy a poner 100. ¿Sí? Porque va a estar a escala 1 es a 100. Y acá punto 1, porque ya sabemos que ese es el factor de escala que utilizamos para valores a 100. La flecha, en este caso, considero que va a estar un poco grande. Vamos a ver. Voy a empezar a colocarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta de acá es 0. Y 1. Y 2. Y 3. Y E4. Creo que las flechas están bien. ¿Sí? Si tuviéramos más información, pues podemos colocarla. Tal vez sí están un poco grandes los puntos, pero entonces ya saben, me voy a formato. Y aquí abajo a un 3 tal vez. Regenero por acá de que no se haya regenerado. Y ahí estamos. Creo que con eso estamos. Y ahora vamos con la libreta topográfica. La libreta topográfica va a ser bastante sencilla de trasladarla, porque lo único que vamos a hacer es que, habiéndola ya configurado estéticamente acá, lo único que vamos a hacer es copiarla. Control C, me voy a AutoCAD y Control V. Una situación que tienen que tener en cuenta acá es que esta tabla no es, la vamos a escalar, SC, punto 1, ahora sí. Esta entrada no es una tabla de Excel, no es un dibujo de Excel, sino es una imagen. Entonces, no podemos modificarla. Si queremos modificar algo, deberíamos de ir a modificarlo en Excel, volver a copiarlo y pegarlo. Por ejemplo, si yo quiero colocar una observación, me dijeran, el punto observado 2 era un pino, ¿sí? Entonces,
vengo yo a mi tabla de Excel y digo, acá es un pino, supongamos, y entonces tengo que volver a copiarla, control C, me voy a mi dibujo, lo vuelvo a pegar, le doy la escala, punto 1 en este caso, podría ser más pequeño, podría ser más grande, pero normalmente ese va a ser el factor que vamos a utilizar. Punto 1 y ahí está. ¿Sí? ¿Qué me hace falta acá? Mi norte. Bueno, voy a ir a buscar mis capa 0, muy bien. Así tengo ya nombrados mis parámetros, mi biblioteca, y acá tengo mis nortes. ¿Dónde están? Acá están. Voy a utilizar este, lo voy a copiar, me lo voy a llevar hacia mi dibujo. En un plano topográfico, el norte no puede hacer falta nunca, porque como ya lo dijimos en diversas ocasiones, el norte es nuestra indicación principal, es nuestra principal referencia, por lo tanto, nunca puede hacer falta. Entonces, ya con esto, en términos generales, yo tendría ubicado mi plano topográfico, un polígono cerrado. Obviamente los aspectos estéticos pueden cambiar. Yo acá para indicar le puse este tipo de puntos y las flechas así. Algunos tal vez no les gustaría poner flechas, sino simplemente colocar el texto cerca, sin la flecha. Es situación de decisiones estéticas, ¿sí? Que el polígono este estuviera más grueso. Entonces recordemos que nos vamos a... voy a activar acá para que se vean los grosores. Y entonces en ese caso observamos que todo se ve mal porque todo está con el mismo grosor. En este caso esto debería de bajarlo yo a que tenga un punto 1, ¿sí? Y lo mismo en el caso de los puntos. Iría a mi model y el caso de los puntos, perdón, solo los puntos, los voy a bajar a que tengan un punto 1. La otra línea si quiero que esté gruesa. Y también las líneas de los multidialer deberían de ser con punto 1. ¿Sí? Ok. Ahí sí ya, ahora sí ya estaba mostrando los grosores. Mi línea del contorno del polígono es una línea gruesa y todas las demás son líneas finas. Mi libreta topográfica, que podría estar aquí abajo, o bien si yo quisiera llevarla ahí arriba. Recordemos que esta es una gráfica, así que puedo llevarla acá arriba para poner los timbres aquí abajo, o al revés, va a estar aquí abajo para poner los timbres allá arriba. Pueden ser diferentes situaciones. El asunto es que ya con esto tenemos un, bueno, habría que llenar el cajetín también, pero un plano topográfico en su más simple expresión. Este es un plano bastante sencillo, son solo 5 puntos, pero debemos de recordar que un plano topográfico puede tener muchísimos puntos, entonces también nuestra libreta puede ir creciendo dependiendo de esa situación y necesitaríamos más espacio. Obviamente, para una libreta más grande y un plano más grande, lo ideal es que no utilicemos este tipo de formatos porque entonces quedaría muy pequeño, ¿verdad? Pero son situaciones a tomar en cuenta. Si tuvieran alguna duda de cómo dibujarlo o cualquier otra situación, pues plantéenlo y resolvemos dudas en el transcurso del camino, jóvenes.